Bienvenidos a todos, muy contentos como estaba hablando con Jorge de abordar este tema. Hace rato queríamos hablarlo, pero no queríamos trillarlo pues como desde el principio. Pero bueno, hoy ya pues decidimos hablar un poquito más o entrar un poquito más de frente con este tema de ansiedad. Yo me presento rápidamente, José Tavares, yo soy psicólogo de la Universidad de Antioquia para los que apenas nos están viendo hoy. Me estoy formando como terapeuta dialéctico-conductual y en este momento estoy dedicado enteramente pues a hacer clínica particular y a estudiar bastante, mucho que estudiar, siempre va a haber mucho que estudiar y a preparar estos espacios con Jorge, que nos gustan tanto. Vamos a ver si lo puedes anclar. Ahí quedó. Listo, ahí tenemos el comentario entonces anclado de Jorge con el tema de hoy para los que entren despuésito. Excelente. Sobreviviste, Jorge. Estaba temblando. Jorge, preséntate, porfa. Y yo saludo a mis amigos que están por acá por Instagram, la doctora Claudia, que es una psiquiatra, por ahí a David, un prestigioso abogado de la ciudad, y muchos amigos para hablar de este tema. Yo soy Jorge Mario Rubio, soy licenciado en educación, soy psicólogo, especialista en adicciones, soy magíster en psicología clínica, docente de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y un gomoso, pero regomoso de la salud mental y de este tema más. Hablar de ansiedad es muy bacano porque yo no soy ansioso ni nada. Yo no me he experimentado. No he experimentado. Vamos a hablar desde la experiencia propia. He experimentado los síntomas de ansiedad. Yo no sé lo que es una dermatitis seborreica, yo no sé qué es el acné, el rash cutáneo por ansiedad, la micofagia, el abuso de sustancias, de café por ansiedad ni nada, no. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ansiedad de desempeño, ansiedad de alto rendimiento, la ansiedad camuflada, todo bajo control, nada bajo control. Entonces, 5 y 6, arranquemos, José Iván. Arranquemos. Bueno, entonces empecemos con algunas claridades como conceptuales, ¿cierto? Entonces, ansiedad, miedo, angustia, temor, susto, aprensión, nervios, intranquilidad, estrés, un montón de palabras que usualmente vienen a la cabeza cuando uno está hablando de ansiedad, ¿cierto? ¿A qué se refieren todas? ¿Por qué tantas formas de llamarlo? Usualmente hay formas muy culturales de llamar a las cosas que sentimos, pero todas estas son palabras que usamos, digamos, en nuestro argot popular para denunciar lo mismo, que sería el miedo, ¿sí? La emoción básica del miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? Empecemos por ahí, porque si vamos a hablar de trastornos de ansiedad, tenemos que hablar de la emoción básica que está alterada, que es el miedo. El miedo es una emoción básica normal en los seres humanos y en otras especies, y es una emoción que se activa ante la presencia de un peligro que puede ser real o la presencia de un peligro que puede ser imaginado. Los seres humanos tenemos una gran capacidad de imaginar cosas y eso tiene unos pros, pero también tiene unos contras, y es que nos hace bastante proclives a desarrollar este tipo de problemas de ansiedad. Es un conjunto de reacciones corporales. El miedo es algo que todos hemos sentido. De hecho, cuando las personas no tienen o tienen afectada su capacidad para sentir miedo, hay graves problemas. Y son unas reacciones corporales que nos ayudan o nos preparan para huir o para luchar, o inclusive a veces en algunas especies se encuentra el paralizarse ante un peligro. Es decir, es un mecanismo de supervivencia. Es funcional, es perfectamente útil, pero cuando la reacción guarda, digamos, una proporción con la amenaza que se está presentando, ¿sí? Ese no es usualmente el caso en los seres humanos y por eso nacen los trastornos de ansiedad. Jorge, ayúdanos aquí entonces un poquito a entender cuáles son esas reacciones a las que etiquetamos o agrupamos bajo el nombre de miedo. ¿Cuáles son las reacciones naturales del miedo? Entonces, hay una que no tenemos en la presentación, pero la voy a nombrar porque acaba de ocurrir.
Nosotros preparamos nuestro live, como seguramente ustedes ya les he contado, y ahorita en el ensayis de José y este personaje, yo tenía un pastelito con las diapositivas que a mí me tocaba presentar, ¿cierto? Que nosotros nos dimos, se me quedó en la oficina. Y me vine para acá, para el patio, entonces no me acuerdo de cuáles son las que me toca presentar, José. Sé que la que sigue y la que sigue son mías, de ahí para adelante, nada. Porque la ansiedad, precisamente cuando uno tiene temor a la evaluación negativa, la ansiedad de desempeño, por ejemplo, tiene un gran compromiso frontal, entonces hace que los procesos de atención se dispersen y uno por estar pendiente de no equivocarse, no embarrarla, se le olvida lo que tiene que hacer. Yo por estar pendiente de venir a conectarme, que a las 5 en punto, no es que se me quedaron las notas allá en la oficina y entonces no sé cuáles son las que me toca presentar, pero esta la recuerdo. Entonces, ¿cuáles son aquellas reacciones del miedo? Se incrementa el metabolismo celular en nuestro organismo. Esto genera una cascada, una reacción, ¿cierto? A nivel fisiológica, que muchas veces es lo que las personas que tienen o tenemos ansiedad identificamos primero, que tiene que ver con aumento de la presión arterial, se aumenta la glucosa en sangre, porque necesitamos energía, porque la respuesta de ansiedad se presenta frente a una amenaza real o imaginaria, pero frente a algo que es interpretado como una amenaza, se activa, se genera pues una actividad cerebral en ciertas partes que tienen que ver con la conducta motora. El sistema inmunitario, por así decirlo, se detiene, se congela, se trata de detener cualquier función que no sea esencial. Se genera mayor flujo sanguíneo a las extremidades, principalmente a los músculos mayores, para precisamente emprender la huida. El corazón la lucha. El corazón empieza a bombear sangre a mayor velocidad, se aumenta pues la presión arterial. Hay una dilatación de la pupila, ¿cierto? Como el lobo de Caperucita, para verte mejor, porque precisamente necesitamos poder ver a nuestro enemigo o el camino por el cual vamos a huir. Se genera temblor distal, temblor pues en las extremidades, sudoración, palidez, sequedad de boca, en algunas personas una hiperventilación, y en algunos casos, cuando ya esto está tomando un tinte paniforme, como de crisis de pánico, pues sensación de irrealidad, mareo, de sensación de pérdida de control, de inminencia de muerte, desmayos, etc. Digamos que estas son las reacciones normales que ocurren cuando se presenta esta emoción de miedo. Pero entonces... Pues, ay, no, a mí me dio... Entonces yo he sentido esas cosas. ¿Eso quiere decir que yo tengo un problema? No. Quiere decir que el miedo está funcionando como debería funcionar si cumple con lo que ya vamos a ver también. Si ese mecanismo, solo así como lo pintamos, es lo normal del miedo. Una persona no tiene la capacidad de tener todas esas cosas, tiene un problema grave. Pero ya vamos a ver cuándo esto normal se considera un problema, Jorge. Entonces, cuando esta emoción se presenta desproporcionada e injustificada frente a los hechos presentes y reales, se empieza a considerar como una condición anormal, posiblemente patológica, ¿cierto? Habitualmente la emoción, cuando es normal y adaptativa, es pasajera, tiene un principio, un final, ¿cierto? Un pico, digamos que de la emoción, por así decirlo, y no impide el funcionamiento adecuado, normal y regular de la persona. En los trastornos de ansiedad, o cuando ya la condición es patológica, la emoción es persistente, interfiere con el desempeño cotidiano del individuo y afecta a las diferentes áreas de funcionamiento de la persona, áreas que son importantes, a su vez área social, familiar, académica, laboral, etc. Bueno, entonces el asunto es que, como nos estaba contando Jorge, cuando se altera ese funcionamiento de esta emoción que es normal, entonces nacen lo que llamamos los trastornos de ansiedad, ¿sí? Estamos hablando entonces de un trastorno de ansiedad generalizada, estamos hablando de fobias específicas, que las ve uno mucho en las películas, que
la fobia a los ratones, a algún animal, que la fobia a salir, a estar en lugares concurridos, etc. O puede haber también un trastorno de pánico, una agorafobia o ansiedad de separación, ¿sí? Esas son como más o menos, aunque no es una lista pues como taxativa porque hay unos manuales que incluyen unas, otros incluyen otras, pero más o menos esto es lo que pasa. Entonces, ¿cómo se da esa alteración? ¿Cómo se altera ese mecanismo natural que tenemos de responder con miedo ante el peligro, ante las amenazas? Resulta que ante las experiencias que uno tiene en la vida, sean dolorosas o no, o las necesidades que uno experimenta en algún momento de su vida o a lo largo de su desarrollo, todos respondemos a eso de alguna manera, ¿sí? Ante las cosas que uno le pasan en la vida, sean dolorosas o no, o planteen necesidades o no, todos respondemos de alguna manera. Algunos de esas maneras les llamamos mecanismos de afrontamiento o estrategias de afrontamiento, ¿sí? Algunas de esas estrategias pueden ser la búsqueda de control, ¿sí? Buscar tener el control en las situaciones en general, o el perfeccionismo también, ponerse unos estándares elevados, o la búsqueda de reconocimiento, son algunas de las cosas que uno aprende a hacer para lidiar con ciertas experiencias en la vida, que a veces pueden ser una desaprobación, que a veces pueden ser estándares, por ejemplo, altos en la crianza de parte de los cuidadores, que a veces puede ser una necesidad sentida de reconocimiento, que se vuelve como una adicción al reconocimiento, pueden ser muchas cosas que a uno le pasen, ¿sí? O un lugar en la familia, ahorita hablaremos un poco más de eso. Entonces yo era el mayor, entonces yo como mayor sentía que había una gran responsabilidad puesta en mí de lo que le pasaba a mis hermanitos y empecé a controlar un montón de cosas, a tratar de tener ciertas cosas bajo control porque así me calmaba más. O como una paciente, por ejemplo, me contaba en algún momento que ella se sentía culpable porque a su hermana menor había un trato desigual y ella se sentía mala persona por eso, porque con ella había un poco más de privilegios que con su hermana menor y aprendió entonces a sacrificarse muchas veces por su hermana, cuidarla y hacer un montón de cosas para compensar esa culpa que sentía. Eso se lo arrastró hasta la adultez y hoy en día tiene un montón de problemas para poner límites, qué puedo controlar, qué no debo controlar, etc. Eso pasa también porque las estrategias le sirven a uno en cierto sentido en algunos momentos. Entonces, hasta ahí no hay nada malo con ninguna de esas estrategias de afrontamiento. Ninguna es buena o mala inherentemente, cumplen su función en algún momento, pero el problema nace cuando nos casamos, o sea, cuando hay un matrimonio entre una de esas estrategias o algunas y yo. Cuando yo me caso con ellas o con alguna de ellas, por ejemplo, con el control, con el perfeccionismo, con los altos estándares, ahí empieza a haber un problema, porque el comportamiento se vuelve inflexible y ya esa misma estrategia de afrontamiento que me sirvió antes, como me casé con ella, ya se vuelve un obstáculo para la felicidad, ¿ok? Entonces, hay ambientes en los cuales se valora que la persona se case con algunas de estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el laboral, el académico o el deportivo. En esos ambientes, alguna de esas estrategias, por ejemplo, el sobrecontrol, por ejemplo, el perfeccionismo, o por ejemplo, los altos estándares, o la búsqueda de reconocimiento, se empiezan a reforzar, adular, elogiar y recompensar mucho, ¿sí? Son premiados esos patrones, y entonces eso es lo que pasa en algunos contextos, y algunos contextos de nuestra vida empiezan a elogiar esa inflexibilidad y esa rigidez. Jorge, ayúdanos entonces aquí un poco. ¿Qué pasa cuando un comportamiento ansioso basado en esta rigidez o en casarnos con una de esas estrategias de afrontamiento genera un malestar importante en la vida, empieza a interferir con la calidad de vida del individuo o con el funcionamiento en algunos ámbitos, pero desafortunadamente, desgraciadamente, reconocido y elogiado en algunas otras áreas, por ejemplo, lo laboral o lo académico o lo deportivo? Pues, ¿qué pasa, amigos, hijos Iván? Lo que pasa es que es aquí cuando se empieza a instaurar lo que conocemos como ansiedad de alto funcionamiento o ansiedad de desempeño, ¿cierto?
Eso es lo que pasa cuando nos encontramos en contextos, en ambientes que validan, valoran, desean, refuerzan estos comportamientos, ¿cierto? Ahora. Sí, hay una situación ahí, es que se termina como camuflando un trastorno de ansiedad basándose en que es muy deseable para, por ejemplo, una empresa o un equipo deportivo que uno se reviente. Si usted se revienta, está haciendo lo correcto, pero lo que hay detrás de ese éxito, como ya lo vamos a ver que ahora nos va a contar en 10 rasgos de una persona que puede esconder un problema de ansiedad, cuando se camufla eso, detrás de esa imagen de éxito y de tener todo en orden hay un gran sufrimiento, hay un gran dolor, ¿sí? Y hay muchas veces un sentimiento de miserableza. Hay un costo muy alto a nivel afectivo y emocional a veces en ese rendimiento. Y bueno, esto tenemos que aclarar lo siguiente, estos 10 rasgos no se pueden ver de manera individual, ni tampoco son una herramienta psicométrica ni una herramienta de medición, ¿cierto? Y también aclaramos que este espacio es principalmente psicoeducativo, informativo y en ningún caso reemplaza lo que sería una consulta con un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra o un proceso psicoterapéutico, ¿cierto? Porque no es nuestro. Entonces, estos 10 rasgos que juntos, ojo, que juntos pueden esconder un problema de ansiedad. Entonces, no lo vayan a tomar uno por uno. Yo los voy a leer sin mayor explicación, lentamente, para que cada uno ahí mentalmente vaya haciendo como un checklist. De estos 10, ¿cuántos tengo? No falta el que tenga moñona, ¿cierto? El que tenga 10 de 10. Empiezo. Siempre estás preparado o preparada, pues, para ser incluyente. Siempre estás preparado. 2. Necesitas asegurarte constantemente las cosas. 3. Transmiten una imagen de seguridad y orden. 4. Ves el mundo primordialmente desde el peligro o las amenazas. 5. Lo que puede salir mal. Sientes la necesidad de estar haciendo siempre algo o siempre ocupado. Ojo con esta hiperproductividad que nos ataca por estos días. 6. Tienes éxito en muchos de tus proyectos, lo que finalmente lo que hace es perpetuar estos pensamientos, porque si me va bien, ¿por qué lo voy a cambiar? Si soy exitoso, ¿por qué voy a cambiar? 8. Tienes una propensión a los pensamientos negativos recurrentes. 9. Te han dicho que eres perfeccionista o te has identificado con esta etiqueta. La 7. 7. Has construido tu vida en torno a la evitación, principalmente del malestar. Y 10, te esfuerzas demasiado para no decepcionar a los demás, incluso por encima de tus metas y prioridades. Lo que pasa es que la letra es blanca y el fondo azul y yo tengo 43, entonces ya la presbicia, hermano, me hace que esté así. Bueno, la 7, por ejemplo, has construido tu vida en torno a la evitación. El perfeccionista o la persona que necesita ese control o que tiene esa tendencia de control, el control se termina volviendo otra manera más de evitar. Por ejemplo, de evitar situaciones en las cuales sienta que no es suficientemente bueno, o de evitar situaciones donde aparezca culpa, como les decía ahorita en el ejemplo de esta paciente, ¿sí? Hace un montón de cosas de sacrificio, se encarga de los problemas de un montón de gente, porque aprendió que esa es una forma efectiva de evitar la culpa o de escaparse de la culpa. Si yo actúo así, no me voy a sentir como me sentía en ese momento, como me sentía en esa situación, porque estos comportamientos rápidamente se generalizan, se sobregeneralizan a varios contextos donde no son efectivos, pero la persona los sigue aplicando porque en el corto plazo ayudan a algo, ¿a qué? A evitar un malestar. Bien, entonces, ¿cómo nace esta situación? Una persona, se estarán preguntando ustedes, ¿sí? Esta situación no habla de que uno tenga algo averiado por dentro. Ustedes saben que esa es la idea que más tratamos de traerles a ustedes aquí. Son mecanismos perfectamente normales en todos. Los mismos mecanismos por los que aprendemos a restar o dividir o sumar son los mismos mecanismos que participan en que adquiramos o desarrollemos un trastorno de ansiedad. No es porque tengas una enfermedad, ¿sí?
No es simplemente ser un exagerado, ser un melodramático. Realmente los trastornos de ansiedad son formas en las que aprendimos a comportarnos ante la emoción del miedo y ante las situaciones que suscitan esa emoción del miedo, ¿sí? Eso es algo que nació en nuestra historia, eso no aparece de un momento a otro. Es un cúmulo de experiencias y formas en las que aprendemos a responder ante esas experiencias que nos generan alguna ganancia en algún punto, pero que tienen otro lado, que es como ya les hemos dicho, los costos. Soy súper ordenado, tengo todo bajo control, me reconocen porque soy, no, mejor dicho, una perita, una uvita, perfecto, espectacular. Detrás hay un montón de sufrimiento, hay un montón de situaciones que evito, a las que les escapo, que me frustran, que me hacen sentir miserable, que me hacen sentir infeliz. Sí, hay un montón de cosas que he dejado de hacer, aunque quisiera, pues no las hago porque de pronto ahí aparece el malestar, o son cosas donde va a haber caos y yo no tolero el caos, quiero control, quiero orden, entonces puede haber un montón de sufrimiento. Digamos que el perfeccionismo tiene dos caras, como tantas cosas en la vida. Una, digamos que su lado más sano, por así decirlo, es el lado de aquel que contempla en el orden la belleza y la armonía y que la disfruta. Pero el lado más enfermo de esa misma dimensión es el que teme al caos y huye al caos a como de lugar porque no lo tolera. Al error y la equivocación, al proceso, a lo incompleto. Entonces, no tomemos esto como es malo ser bueno, es malo, querer hacer las cosas bien, o es malo autoexigirse. No, porque estamos hablando en algo que es un espectro, digamos que algo dimensional, en donde hay un montón de situaciones y quizá los extremos o las situaciones más cercanas a las extremas son aquellas que generan este malestar y que tienen un origen, José. ¿Dónde se da ese origen? Listo. Hay dos cosas. La primera es, ¿a qué especie pertenece usted? Ser humano. Eso ya es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de ansiedad. Y es por lo que les decimos, porque parte de nuestros mecanismos naturales y normales de aprendizaje. Entonces, la especie a la que pertenecemos, como les decíamos ahorita, nosotros venimos equipados para tener la respuesta de miedo. Y la respuesta de miedo es la base de un trastorno de ansiedad. Sí, es la base natural. Si eso no lo tuviéramos, no podríamos tener trastornos de ansiedad. Otra parte que tampoco depende de uno enteramente es la herencia familiar. ¿Sí? Entonces, entendamos primero que el miedo es un mecanismo de supervivencia, es imposible no tenerlo y no sentirlo. Y entendamos también que pertenecemos a una familia, a un linaje, por decirlo así. Miren hacia atrás en sus familias, miren hacia arriba en esa cadena, en esa ascendencia, ¿sí? Seguramente en sus familias hay otras personas con nerviosismo, con rasgos ansiosos o con trastornos de ansiedad también, o personas que actúan de maneras a las que ustedes seguramente también se asemejan en sus actuaciones. No, es que, ¿sabes qué? Aquí pensando, mi mamá es súper inflexible, mi mamá es reorganizada, todo tiene que estar así, cuando no está así, todo se vuelve un caos. No, es que mi papá me decía que las cosas se hacen bien o no se hacen. Entonces hay una mezcla también allí importante de unos factores que ya abonan el terreno. Por otro lado, ya está entonces algo que Jorge nos va a contar un poco mejor y donde queremos que ustedes se hagan unas preguntas, ¿sí? Porque queremos que los que están aquí viendo esto se puedan revisar también un poco y puedan escarbar allá por si alguien se está sintiendo identificado o conoce a otra persona. Entonces, la otra parte donde nace un trastorno de ansiedad de alto funcionamiento es la historia personal. No es suficiente con tener la emoción de miedo, ser un ser humano, tener herencia. Eso es una parte, pero la otra también es qué nos pasa a lo largo de la vida. Natalia Morales dice, aprendo demasiado con ustedes, me encantan estos espacios. Gracias, Natalia. Nos encanta que les gusten a ustedes y que los encuentren útiles también. Jorge, ¿qué preguntas podríamos invitar a la gente a que se haga aquí para revisar cómo se adquiere en la historia personal un trastorno de ansiedad? Pero antes de hacer estas preguntas, José, voy a traer un ejemplo con una de estas estrategias que puede generar el alto desempeño o la ansiedad de alta funcionalidad que no hemos tocado tanto, que es la necesidad de pertenencia y reconocimiento. Hemos hablado mucho en tanto a la habitación, hemos hablado mucho del perfeccionismo, pero como por ejemplo algo de la esfera social
netamente que tiene que ver con mi posición frente al otro y en el mundo, puede llegar a generar una ansiedad de alto funcionamiento. Y aquí voy a hablar de uno de los hijos que vos no hablaste, vos hablaste del mayor y del menor, voy a hablar del hijo del medio, además porque yo soy del medio, ¿cierto? Aquellos que somos completados con, bueno, los hijos del medio que nos toca desde chiquiticos, hermano, bregar, luchar. ¿Por qué? Porque el primogénito, ¿cierto?, se lleva toda la atención, porque además muchas veces es primogénito, primo nieto, primo sobrino, primo todo, ¿cierto? El primero en todo, entonces tiene toda la atención, el afecto, etcétera, etcétera. Y el tercero, en mi caso tercera, que es la menor, además era la niña, también llega. Y el del medio ve a ver cómo sobrevive, ¿cierto? Entonces, muchas veces, los hijos del medio empiezan a desarrollar esas estrategias, ¿cierto?, de estándares inalcanzables, de perfeccionismo, para poder encontrar un espacio dentro de su núcleo familiar, porque por cosas generacionales, el afecto y la atención están centrados en el mayor y en el menor, y este personaje del medio muchas veces, además los papás ya saben qué embarradas cometieron con el mayor, muchas veces no va a tener esa sobreatención. Y una forma de empezar a encontrar un espacio en el mundo es volverse bueno en algo para obtener el reconocimiento. Listo, entonces digamos que ahí más o menos ya dimos ejemplos de como de las tres estrategias, de las tres que no son las únicas, de las tres que nosotros quisimos nombrar hoy, pero que no son exclusivas, porque la vía por la cual se puede llegar a la ansiedad de alto desempeño pueden ser muchísimas, y todas y cada una de ellas tienen explicación en la historia de vida de cada uno, ¿cierto?, en su contexto familiar. Listo. ¿Algo más al respecto, José, antes de las preguntas? No, que quería aclarar eso, ¿cierto? Aquí estamos hablando de algunos ejemplos, pero esto no puede ser exhaustivo. O sea, por eso es que hay que hacer psicoterapia si uno siente que tiene una dificultad, porque la tarea de entender usted cómo llegó ahí es suya con su terapeuta, pero no hay recetas generales pues para construir esto. Puede haber muchas formas. Lo único que va a ayudarle a usted a entender usted cómo llegó ahí va a ser la indagación clínica con su terapeuta. Usted es el que le da significado a sus experiencias, el que sabe cómo sintió esto, cómo vio lo otro, cómo significó esto, cómo significó lo otro, y eso no se puede reemplazar pues con cosas generales. Entonces aquí vamos a hablar de algunas que nosotros quisimos escoger. Alguna gente dirá, no, pues yo soy re perfeccionista o soy re controlador y yo no me veo ahí en ninguna de estas. Puede pasar también, ¿cierto? Dale, Jorge. ¿Qué es lo que sientes que necesitas tener bajo control y para qué? Aquí le vamos a pedir también que se vayan preguntando este tipo de cosas, ¿cierto? Inclusive si quieren escribir, escriban también. ¿Qué temes que pase o qué sientes si no tienes eso bajo tu control? ¿Qué crees que es lo peor que podría pasar? ¿O qué crees que podrías sentir si no tienes eso bajo control? ¿Qué te da miedo sentir? ¿Qué diría eso de ti, por ejemplo? ¿Cuándo el control se volvió tan importante en tu vida? ¿Recuerdas una época en la que no lo fuera tanto? ¿Cómo era? ¿Eras feliz? ¿Disfrutabas en ese momento la vida? ¿Coincidió tal vez ese momento con sentir una gran responsabilidad por tu lugar en tu familia o tu lugar frente al mundo y a los otros? Tal vez ser un hermano mayor o un hijo único que sintió que debía cuidar de sus papás o no podía defraudarlos. O era tal vez una forma de manejar algunas otras emociones. Este exceso de control, una forma de manejar otras emociones. El control de ciertas cosas te ayudaba a manejar algún sentimiento de culpa o una emoción similar. O era una forma de compensar algo negativo que sentías por vos mismo. Como en el fondo verte fracasado, insuficiente, incapaz, tonto, inamable, invisible. Y a eso se le puede poner cuantos adjetivos calificativos negativos se tengan, ¿cierto? Que es lo que en la teoría beckiana llamaríamos la creencia nuclear o el esquema, lo que yo pienso de mí mismo.
que determina la forma como yo me relaciono conmigo, con el mundo y con los otros. Las otras preguntas, José. Aquí es importante también, si uno siente que está tratando de compensar algo que uno piensa de uno mismo, ¿sí? Hay que preguntarse también, ¿cuándo empezaste a verte así? ¿Cuándo empezaste a verte como alguien fracasado en el fondo? ¿O cuándo empezaste a verte como alguien incapaz o como alguien insuficiente? ¿Eso cuándo empezó a ser así? ¿De dónde crees que trajiste esas ideas? ¿Fue algo que nació en la relación con papá y mamá tal vez? Sí, es que yo constantemente sentía que lo que yo hacía no era suficiente para obtener su atención, no era suficiente para obtener su aprobación, ¿sí? ¿De dónde traigo yo estas ideas? ¿De dónde me las estoy arrastrando? O hay pacientes, por ejemplo, que nada pasa con papá y mamá. Con papá y mamá están las cosas bien, pero en el colegio sentía una desaprobación impresionante y sentía que no alcanzaba para nada. El temor al rechazo que cogía ya fue impresionante y determinó muchas formas en las que me relacioné luego con la gente, desde la desconfianza o también desde los altos estándares. Tenía que ser perfecto para no ser rechazado. ¿Cómo pasó que te empezaste a arrastrar eso a hoy? ¿Alguien te hizo sentir así? O tal vez no lo pensabas de ti, pero alguien importante para vos te enseñó a tenerle mucho miedo a verte así. Alguien te enseñó que uno no puede equivocarse nunca, que los errores son muy feos, que un error convierte a una persona en un mediocre y que los mediocres no merecen tal vez cariño. O llegaste a sentir que si ocupabas ese lugar, tal vez ibas a perder algo importante a nivel afectivo en casa. Podría ser. Por aquí pregunta Zuleta, ¿es que el control o querer tener o quererlo tener bajo control es malo? No, no es malo. No es malo. Lo problemático, Zuleta, es cuando el control se nos vuelve la única estrategia de afrontamiento de los problemas, porque hay cosas de las que no tenemos control y creer que es la única cosa que podemos hacer nos vuelve rígidos, ¿sí? Entonces, piensen también, ¿será que hay una idea que yo tengo sobre mí en el fondo de la que me he vivido escapando toda la vida? Porque en el fondo siento que soy incapaz. Entonces hago un montón de cosas, me sobreexijo, a nadie le digo que no, no suelto ningún proyecto, todo le digo que sí, porque siento que si no lo hago, va a aparecer esta idea y odio esa idea, no la quiero para mí, pero es lo que en el fondo siento, ¿sí? Finalmente, ante estas cosas, vamos a cambiar un poquito el lado también. Pregúntense si con estas ideas y con el sobrecontrol, el perfeccionismo, uno podría tener una actitud de aprendizaje ante los errores. Pregúntense si esa forma de pensar les va a ayudar a vivir las cosas que quisieran vivir o antes los va a estancar. Uno tiene mucho miedo al error, mucho miedo al caos, mucho miedo a que no puede controlar, mucho miedo al miedo. ¿Eso para qué le sirve? ¿Sí? ¿Eso te ayuda a vivir la vida que quieres o te estanca ver el error como algo tan indeseable? ¿Por qué no puedo darme permiso de cometer errores? ¿Por qué no puedo darme permiso de sentir culpa a veces? ¿Por qué no puedo darme permiso de pensar en mí, por ejemplo, cuando siempre he estado acostumbrado al sacrificio o a creer que las necesidades de los demás siempre son más importantes? Lo que hace a las personas más tesas, más eficaces, más efectivas, es que nunca cometen errores. O es la actitud que toman o que asumen ante el error y ante el caos. El caos, como vamos a ver ahorita, es un proceso, es una parte natural del proceso, ¿sí? Dice Caterine, quizás tienes miedo porque ya lo conoces y no quieres volver ahí. Ahí la pregunta que habría que hacerse es, por estar no queriendo volver ahí nunca, ¿qué estoy pagando? ¿Cuánta vida estoy pagando yo? ¿Cuánta vida estoy pagando yo por estarme escapando del error siempre a través del perfeccionismo o del sobrecontrol? Que además aplica para muchas cosas, como cuando yo por el miedo al abandono evito tener una relación afectiva y entonces me quedo en una zona segura de no vincularme, pero ¿cuánto está costando eso? Porque si no tienes un trastorno esquizoide, vas a querer estar en vínculo con alguien y vas a sufrir por no tenerlo, pero entonces sufres por no tenerlo, pero sufres también por miedo a que si lo tienes te dejan. Entonces, finalmente la evitación es una espada de Damocles, porque aunque temporalmente e inicialmente
quita el malestar, no soluciona el problema, y al no solucionar el problema, esto se va a perpetuar en el tiempo, ¿cierto? O sea, y el problema es cuando esas estrategias se convierten, como lo decía José ahorita, como las principales o únicas estrategias de afrontamiento para conseguir, para estar, para pertenecer, para ser reconocido o para ser importante o para lo que sea, ¿cierto? Porque cuestan mucho. Mientras que vas leyendo, José, yo sigo con las preguntas. Dale. Entonces, ¿qué tienen de especial estas condiciones que sean para mí tan inaceptables? ¿En qué momento de mi vida, en qué momento de tu vida aprendiste que equivocarse, no ser exitoso, no ser reconocido, es horrible y absolutamente inadmisible e inaceptable a tal punto que genera sufrimiento? ¿Podría aceptar vivir esas situaciones si las veo como algo normal en un proceso y no como algo en lo cual necesariamente me voy a quedar y estancar? Si aceptara la imperfección, el caos, la equivocación como parte natural de la vida, ¿qué ganarías? Si nos permitimos reconocer que equivocarnos, el error, el fracaso, el rechazo, hacen parte de la vida, y que si hay un libro en la vida en cuyas páginas está escrita en una la justicia, en otra la injusticia, en una el error y en otra el fracaso, etcétera, ¿quién soy yo para pretender no estar escrito en alguna de estas páginas en algún momento de la vida? Y esto nos lleva pues como a nuestra reflexión final, José. Sí, yo creo que es importante esto que estás diciendo, ir hasta el final. O sea, si yo me equivoco, listo, duele sentir eso, es maluco, es desagradable, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no sigo sacrificándome y trato de encontrar un equilibrio? ¿Qué es lo peor que puede pasar si le digo que no a esta persona? ¿Qué es lo peor que puede pasar si voy y hago el ridículo? O sea, ¿realmente a qué le tengo miedo yo? Y eso que le tengo miedo, sí vale la pena pagar tan caro por eso, todo lo que he dejado de hacer, todas las veces que esa es la paradoja de esto. El control descontrola, el control excesivo, lo único que te lleva a hacer es a perder el control de tu vida en cierto sentido, ¿sí? Entonces, una reflexión que nos trae un profe que Jorge y yo queremos mucho y al que tenemos mucho que agradecerle, y que algunos que sean de la UDA lo recuerdan, que es Alberto Ferrer Botero, nos regala una reflexión final para hoy. El caos, el desorden y la equivocación, la imperfección, el no control, son etapas de todos los procesos. De ninguna manera son una condición permanente que nunca se va a ir. No hay por qué temerles tanto. No aceptarlos como etapas de un proceso de aprendizaje o de alguna circunstancia de mi vida me va a llevar a sobrevalorarlos, a sobredimensionarlos y a no verlos tal y como son en su justa proporción, y a no ver las ventajas y el aprendizaje que yo podría derivar de ellos. Finalmente, aquí la aceptación no es decir, sí, voy a ser un mediocre, ese es el otro extremo. Aquí la aceptación es preguntarse cuál es el balance, qué necesito equilibrar. Un paciente me decía a mí, yo soy adicto al reconocimiento, me encanta, desde pequeño era el mejor en todo, ahora también lo he sido en mi trabajo, pero hace más o menos 2 años empezó a ser un problema ya, y hace 15 días no duermo, ya mi familia me estoy perdiendo todos los parches que se hacen, ya no puedo pasar tiempo con mi hija. Entonces en ese punto hay que tomar una decisión. ¿Qué vas a seguir siendo? ¿El adicto al reconocimiento? ¿El que le dice que sí a todos los proyectos? ¿El que le dice que sí a todo lo que le piden? ¿O vas a estar dispuesto a sacrificar también eso para poner un poco más al otro lado, en ese balance? Porque tenés que pensar eso. Sí, tal vez ya no le vas a decir que sí a todo y te va a tocar desde tu mesa ver al otro man al que le van a ir a pedir que diga que sí a todo. Tal vez vas a decir, uy, qué rico, yo quisiera estar ahí donde está todo el mundo preguntándole, diciéndole, cógete este proyectico en la empresa.
pero también voy a decir, pero es que hay un sufrimiento muy grande detrás de eso. Y no hay forma de ganar esa batalla sin unos costos muy altos. Por aquí dice SIC Carolina BB, dice, ¿qué tipos de personalidad son los más propensos a desarrollar un trastorno de ansiedad? Yo no sé si haya tipos de personalidad más propensos. Yo creo que todos tienen grandes riesgos, si estamos hablando de trastornos de personalidad, pero sí hay mucha evidencia de que los rasgos perfeccionistas de personalidad tienen un riesgo muy alto a desarrollar trastornos de ansiedad. Hay un estilo de personalidad también, los estilos dependientes, por ejemplo, sufren muchísima ansiedad. Los estilos obsesivo-compulsivos del tipo perfeccionista, los evitativos, las personalidades límite también sufren mucha ansiedad, ¿cierto? Y ansiedad por unas crisis muy altas. Las personalidades histriónicas también pueden llegar a tener rasgos de ansiedad, sobre todo por aquello del reconocimiento. Las del grupo A más bien poco. Digamos que esas serían como los estilos de personalidad. José, ahí hablaste al final de algo muy bacano que además enlaza con uno de nuestros primeros lives. Aquellos que les cuesta decir que sí, entonces los invitamos a que vayan y lo vean y revisen, y si quieren el material nos escriban. Recordarles que este material acompañado con la presentación que nosotros tenemos, también lo tenemos, y a quienes nos escriban se lo mandamos, se lo regalamos, ¿cierto? E invitarlos a nuestro próximo encuentro, que es en 15 días. Ya José Iván por ahí en algún momento dijo algo de miedo al miedo. Entonces vamos a ver si aquí hay estudiantes de la Universidad de Antioquia. Miedo al miedo sería ¿qué? Al que adivine le regalo un pitico. Nuestro próximo live tiene que ver mucho con esa frase, miedo al miedo. ¿Y cuál es, José Iván? Trastorno de pánico. Vamos a hablar de trastorno de pánico. Vamos a hablar. Cuando nuestras propias reacciones